Bueno, pues la designación de Manuel Bartlett ya la hemos comentado aquí en varias ocasiones, la controversia y polémica que ha producido su designación como el próximo director general de la Comisión Federal de Electricidad, pronunciamientos en contra, los más numerosos, algunos a favor. Ernesto Cordero, panista, hoy, fíjese, presidente del Senado, dijo que tenía las credenciales para ser director de la CFE. Jesús Zambrano, del PRD y todavía diputado en la siguiente legislatura, dijo que no, que está totalmente en contra, pero una adhesión significativa hoy fue del SME, del antiguo mexicano sindicato de electricistas, uno que se supone que formalmente ya no existe, ¿no? O que no tiene constitución local, pero creo que todavía tiene oficinas y opera y todas estas cosas, ¿no? Es mucho más que eso. Ellos dicen que todavía no han sido liquidados totalmente. Por la compañía, exacto. Pero más allá de eso, de que exista todavía una parte de litigio, hay una cooperativa del Sindicato Mexicano de Electricistas que ahora está en el negocio de producir electricidad. Mira. En la negociación allá en 2015 con esta administración, les fueron otorgadas algunas de las plantas más viejas de CFE. Para operarlas. Para operarlas, por ejemplo, entre ellas la histórica de Necaxa. Hombre, cómo no. Necaxa, claro. De hecho, de ahí sale el nombre del equipo de exacto, fútbol de exacto. aquella planta en Puebla. La opera ese residuo del sindicato, digamos. Sí, pero lo más interesante es que, pues como no tiene lana, o no tiene suficiente lana el SME, se alió con alguien que sí tiene lana, que es la constructora Mota-Engil, una de las más grandes de Brasil, para constituir la sociedad El Fénix, que tiene varios proyectos de generación de energía. De generación. Mota-Engil ofrece más o menos del orden de $2,000 millones de inversión para hacer una reconversión de algunas de las plantas asignadas al SME. Entonces resulta que es curioso porque parte de lo que ha dicho Manuel Bartlett ahora, también lo ha dicho López Obrador, es que CFE debe dejar de comprar electricidad a los generadores privados. Pero el SME, que ahora está respaldándolo, ya se convirtió en generador privado. ¿Cómo van a resolver estas contradicciones? Son 14 hidroeléctricas las que está operando en esta cooperativa. Pues no es poca cosa. No, y 4 termoeléctricas. Es decir, si tienen un negocio sustancial con Mota-Engil, que creo que es portuguesa. Es portuguesa. Brasileña, perdón, es portuguesa. Portuguesa. Entonces, en efecto, como tú ya lo señalas, Enrique, va a quedar esta interesante contradicción respecto a el SME, un grupo que ha apoyado las causas de izquierda, que ha estado con López Obrador, que ha marchado con López Obrador muchas veces, pero que en este momento, qué vueltas a la vida, se encuentra del lado equivocado de la historia, del lado de los extranjeros. A ver, ahí te van algunas. ¿Cuál es más rentable? A lo mejor, pues la generación privada de energía eléctrica, ¿no? Es decir, esto se va a tener. Hoy declaró el señor Bartlett que no se van a hacer modificaciones a la reforma energética en materia de electricidad. Dijo. Lo cual implica un problema, porque hay una regla a través de la cual un centro autónomo, el centro de despacho, que está aquí en el poniente de la Ciudad de México, va tomando la electricidad generada a precios más bajos y es la que va introduciendo al sistema. Es decir, no puede optar simplemente, como esta la genera un privado, esa se la tomo. Si no es la más barata. Tomo la de la CFE. No se puede. Las reglas, si están en ley, por eso dudo mucho que pueda hacerse lo que se quiere hacer sin modificar la ley, establece esa norma. Es decir, que empiezas con las más eficientes, con las más baratas, y conforme va aumentando la demanda de electricidad en el día, en el año, vas introduciendo al sistema los generadores que producen la electricidad más cara. Entonces, eso, si quieres darle preferencia a las plantas de CFE, independientemente de lo eficientes o no que sean, necesitas cambiar la ley. Pero es una contradicción, ¿no? Es una contradicción con el discurso de no comprar energía particulares, ¿no? Así es, y por eso ahí es donde va a estar interesante cómo resuelven esta contradicción respecto a un grupo, que es el Sindicato Mexicano de Electricistas, que ha apoyado, que ha sido muy leal, que ha sido fiel a las causas de López Obrador. Por cierto, si bien hoy escuchamos que estaba el Sindicato Mexicano de Electricistas apoyando la designación de Manuel Bartlett, hay que irnos también al otro lado de la página, porque hoy Coparmex dijo lo contrario. Gustavo de Hoyos sale a decir que
cuestionan, le piden a Andrés Manuel López Obrador Que reconsidere. que recapacite, algo que obviamente no va a hacer, no va a cambiar, no se va a echar para atrás, pero le piden que lo haga porque consideran que Bartlett no tiene las credenciales técnicas para dirigir la Comisión Federal de Electricidad. Así que como se siguen acumulando las voces en contra, hoy una voz a favor y sin dejar de lado otras voces adicionales que han estado sumándose en los últimos días, por ejemplo la de Manuel Cloutier, que ha sido durísimo. Bueno, devastador además. Con Bartlett, ¿no? Pues sí. Sí, dice que se estaba divirtiendo pegándole decirlo así. a Bartlett, por decirlo Suavecito. televisivamente. Sí, exacto, por decirlo en el lenguaje de la televisión. Bueno, esto va a presentar sin duda alguna en las próximas semanas y meses de aquí a la toma de posesión y probablemente después también una controversia importante, porque ¿cuál va a ser la estrategia? El respeto a cómo está la ley hoy en día o modificarla de acuerdo al discurso de campaña. En fin, va a ser problemático, ¿no? Sí, va a ser difícil mantener los dichos que se han expresado en la campaña y ahora en la transición sin cambios de ley. No solamente en electricidad, claramente en electricidad, pero también en otros ámbitos, en el energético, claro, en el agropecuario, etcétera. Lo cual nos anticipa que quizás este anuncio que hace López Obrador de la iniciativa preferente sea apenas el primero. Quizás tengamos una actividad legislativa frenética. Sí. A partir del 1 de septiembre. Claro, muy importante. Me llama ahí la atención porque Coparmex dijo no solamente que recapaciten el nombramiento de Bartlett en CFE, sino también Pemex. Octavio Romero Oropesa, el ex oficial mayor aquí en el gobierno capitalino, cuando López Obrador era el jefe de gobierno, estamos hablando de hace algunos años, y también un hombre con experiencia muy amplia en el campo de la agronomía. Es decir, no en un agrónomo al petróleo. Esa es la preocupación que hay, que por cierto tenemos una nota de Bloomberg el día de hoy de que los bonos de Pemex llevan varios días cayendo precisamente desde la designación de Oropesa. De Romero Oropesa. Quizás no están recibiendo su nombramiento tampoco, ¿verdad? Como algo positivo. Yo creo que es poco conocido, no creo que sea solamente la designación o principalmente la designación. La preocupación viene principalmente por el programa. No gusta a los mercados el que se haya planteado el meterle todo el dinero del que se ha hablado, 160 y tantos mil millones de pesos, a refinación. Claro. Y las voces cuestionando una estrategia orientada a meterle lana en serio a la refinación, tienen preocupados a los inversionistas. Y bueno, es exactamente el proyecto de las refinerías, ¿no es cierto? Es decir, sí, la construcción de la nueva refinería en Dos Bocas y la rehabilitación de todas. Rescatar las otras, ¿no? Hay mucha gente que piensa en los mercados que no es una inversión eficiente, son muchos miles de millones para instalaciones que probablemente no sean del todo rentables, ¿no es cierto? Sí, sobre todo porque podrías o seguir importando, hay quien dice, pues es más barato importar, claro, o si quieres meterle lana a las refinerías, que sea el sector privado. Claro, no el gobierno. Establece contratos para que el sector privado sea el que le meta la lana. Creo que va a ser uno de los grandes temas, por lo menos de la primera parte del sexenio, estas dos visiones de esta añoranza o nostalgia por un Pemex grande, poderoso, a la vieja usanza, cuando ya las condiciones de mercado, de producción, de costos de energía, de refinación, pues han cambiado radicalmente, ¿no? Pues lo platicábamos hace rato fuera del aire y coincido con lo que dice Enrique de que vamos a ver una actividad frenética ahí en el Congreso de la Unión. A mí me parece que en las próximas semanas vamos a ver poco a poco la deconstrucción de este marco que ha ido limitando o que ha ido creando, vamos a decirlo, este Estado neoliberal, usando las palabras que utilizaría López Obrador. Poco a poco van a ir eliminando algunos de los artículos, algunas de las leyes, para poder adecuarlo al discurso. Uno se imaginaría, porque si no, como tú lo dices, no hay forma de que ese discurso empate con la realidad. No, porque además la ley, la normatividad establece otra cosa. Sí. Ya que mencionas el Congreso, déjenos rápidamente hacer una pausa y regresamos a hablar de cómo va a estar ese Congreso. Volvemos.